Bendito sea el nombre del Señor, su nombre sea muy glorificado y exaltado, y en nosotros su gracia y su bondad estén permanentemente. Al compartir en este día esta reflexión de la palabra de Dios, quisiera que comenzáramos hablando acerca del avance de la ciencia y de la tecnología y de distintas cosas. Y nos damos cuenta que a medida que avanza la tecnología, se han ido desapareciendo algunas cosas que eran también características de la vida de las personas. Algunas de ellas no fueron trascendentales, pero otras sí ayudaron mucho al desarrollo de las personas mismas. Entre estas cosas que han ido avanzando y que han ido evolucionando en el tiempo están los relojes. Existieron diferentes tipos de relojes, como aquellos relojes de pulsera que las personas debían cada día darle cuerda para que estos mantuvieran la hora exacta, y si una persona se olvidaba, perdía esa hora exacta. Aún deben quedar algunos por allí como recuerdos o como reliquias. Ya no son tan usados, ¿no? También existieron algún tipo de estos de relojes de pulseras que se activaban con el movimiento de la mano, es decir, la persona lo usaba en su muñeca y a medida que se movía su mano, el reloj se activaba y entonces funcionaba sin ningún problema. Hoy día nosotros vivimos en la era del cuarzo, donde para que un reloj funcione es preciso cambiar su pila o su batería para que este reloj pueda funcionar de manera correcta. Y de la misma forma, si nos olvidamos de cambiar a tiempo esta batería, perdemos el funcionamiento normal del reloj. Pero podríamos ir un poquito más atrás todavía y recuerdo en algunas casas había por allí el famoso reloj cucú, donde cada media hora o cada hora se escuchaba un pajarito que cantaba y anunciaba la hora, de día o de noche, pero ese relojito estaba funcionando, y muchas veces en las noches en pleno silencio se oía el canto de ese pájaro que estaba anunciando que había pasado una hora más de ese día. También había y hay todavía en algunos lugares, he visto y existen los relojes de péndulo. Estos que marcaban y marcan la hora segundo a segundo con el vaivén del péndulo, de un lado a otro con el famoso tic-tac, van marcando la hora, y en su uso eran exactos. Bueno, con este tipo de relojes es que vamos a reflexionar, porque este tipo de relojes, el reloj de péndulo, puede retratar de alguna manera la inconstancia del ser humano, que oscila entre dos polos de intereses, que va de un lugar a otro. Nosotros sabemos que quienes hacen esto o viven de esta manera normalmente son los niños. Los niños en un rato quieren una cosa y al siguiente quieren otra. Pero entonces también podemos encontrar personas adultas físicamente, pero con una mente inmadura, también permanentemente oscilando de un lugar a otro, viven en el vaivén de sus intereses cambiantes. Pero esto no es nada nuevo, no es algo que le pasa al hombre de hoy. Esto también lo vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió en un constante movimiento pendular. Algunas veces se volvía a Dios para obedecerle, y otras veces se apartaba de Dios para servir a dioses paganos. El profeta Elías condenó esta forma de vida de Israel cuando tuvo el enfrentamiento con los profetas de Baal. Él acusó al pueblo de haber roto el pacto, abandonando a Dios
a Jehová y yendo tras los profetas o los dioses paganos. En Primera de Reyes 18:21 es donde nos dice esto: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Esta fue una confrontación que hizo el profeta Elías al pueblo de Israel, porque habían abandonado el altar de Dios y estaban viviendo tras dioses ajenos. Pero un poco más atrás en la historia también encontramos que Josué tomó esta iniciativa similar antes de finalizar su vida, antes de morir. Él juntó a todo el pueblo después de haber conquistado la tierra prometida. Y ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, Josué dice estas palabras: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También encontramos que el Señor en el Sermón de la Montaña de manera clara dice que el hombre no puede servir a dos señores. La actitud del hombre, del ser humano, no es distinta hoy. Quieren servir a dos o a más señores a la vez. Pero el Señor dijo que no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro. Pero algunas personas quieren hacer esto. Pero la verdad es que o obedecemos lo que dice la palabra de Dios y vivimos conforme a ella, o la desobedecemos y vivimos en nuestro propio camino y caminamos por nuestras propias sendas y hacemos nuestra propia voluntad. Pero hay personas que piensan y creen que pueden servir a dos señores, pueden tener dos caminos por el cual caminar sin tener ni consecuencias ni ninguna otra cosa. Bueno, hay un dicho popular que dice que algunos le prenden una vela a Dios y otra al diablo. Cuando nosotros consideramos que los relojes de péndulo funcionaban de esa manera, bueno, era necesario para ese tipo de relojes. Pero una vida pendular, una vida con un vaivén de un polo a otro, de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, de un camino a otro, no le sirve al cristiano, porque compromete su testimonio y anula su vida bajo la gracia de Dios. Y además, un creyente que vive en esta claudicación de pensamientos y que vive en este constante vaivén, entristece al Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos considerar a quién vamos a servir. Debemos dejar de claudicar en dos pensamientos. Debemos de creer que podemos andar en dos caminos distintos. Debemos escoger el camino que vamos a seguir. Y como Josué y como Elías confrontaron al pueblo, y como el Señor Jesucristo dijo en su enseñanza, no se puede servir a dos señores, hay que decidirse por uno. Y lo más conveniente para nuestra vida es que sirvamos al Señor, es que vivamos tras las pisadas de Jesucristo, es que caminemos por sus caminos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Permítame terminar esta reflexión con una oración, para que el nombre de Jesucristo quede grabado en nuestras vidas y podamos, por su gracia, caminar día tras día. Padre eterno, en esta hora yo te pido que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de aquellos que están viendo esta reflexión. Te pido, Padre, que nos ayudes para que no vivamos una vida de un vaivén espiritual,
yendo de un lado a otro. Y por aquellos, Señor, te pido que están indecisos, que están caminando de un lado a otro sin decidirse a quién van a servir, que este sea un día de decisión para sus vidas, que abandonen toda inmadurez y que vivan bajo tu gracia para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor.